Vámonos a las redes. Hay un mensaje muy interesante y nos dice Herbert: sería bueno que el FBI y la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala investigaran transacciones de Brasil a Guatemala. Habría sorpresas. Alejandro Sinibaldi nos dice Herbert con nuestro hashtag de la noche, papel chuco. Y también Juan nos dice Alejandro Sinibaldi: si tuviera en dinero en sus cuentas, será más tonto. Esas cuentas están a nombre de otro, obvio, es lo que nos dice. Vámonos al segundo tema. La última, diga. la última, ¿La de Antonio? Sí. Sinibaldi cree que está jugando papa caliente con la UNE. Este papel chuco pone en jaque a un político berrinchudo, es lo que nos dice Antonio. Bueno, hablaremos de nuestro segundo tema de discusión, y es que el Ministerio de Finanzas Públicas ha reconocido que no se ha podido llegar a la meta de recaudación tributaria impuesta para la superintendencia, que era de 54,000 millones, y que habrá un déficit en ese rubro de 2,000 millones de quetzales en cuanto a la recaudación, que lo que no se hizo bien fue reestructurar la forma de recaudar los impuestos y que por eso no se ha podido llegar. Creo que en el caso del ministro lo que estaba argumentando era que no se ha podido dar esta tecnificación que se ha buscado por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, principalmente con la contratación de una empresa cordobesa, ¿sí? Me refiero a Córdoba, Argentina, que ya estaba... Colector, que ya estaba prácticamente todo apalabrado para que esta empresa, que ha tenido algún grado de éxito en cuanto a la recolección de impuestos en esa región, viniera e implementara su sistema en nuestro país. La decisión fue muy criticada en su momento porque era una decisión a dedo, no era algo que saliera a licitación pública para poder tener ese software y ese tipo de entrenamiento. Y ahora es el Fondo Monetario, el Banco Internacional, el Banco Mundial es el que está asesorando a la SAT para poder mejorar la recaudación tributaria. Aquí que lo escucho. A ver, este es un tema interesante por un par de razones diferentes. La primera es que al inicio de cada año debe firmarse un convenio entre la SAT y el Ministerio de Finanzas o el gobierno con respecto a la recaudación que se pacta, se va a poder hacer el siguiente año. En el primer año de gobierno, el presupuesto se hizo en base a una proyección que era irreal. Miguel Gutiérrez, el entonces intendente de la SAT, dijo que esa meta no era alcanzable y nunca se firmó el convenio. Y sin embargo, al final lo sacaron por haber incumplido la meta de recaudación, a pesar de que la meta que estaba pactada no la había pactado él y él no estaba de acuerdo con esa meta. En el siguiente año, ya con el señor Muñoz en la SAT, tampoco se llegó a la meta, y sin embargo no lo sacaron. Y la meta se firmó como en agosto de ese año, ya 8 meses después de iniciado el proceso. Y no se llegó. Y no se llegó a la meta. Pero no lo sacaron, a pesar de que la ley dice que correspondía sacarlo del cargo. Y en esta ocasión tampoco se llegó a la meta. Ahora, lo extraño es que incluso algo de lo que sucedió recientemente también con unas grabaciones con respecto a una persona vinculada a Colector, él dijo: es que hablé con el dueño de las aduanas en Guatemala. Hablando del presidente Pérez Molina y hablando de que ya estaban llegando a acuerdos para esto. Yo he tenido el mal pensamiento de que llevan meses destruyendo la institucionalidad de la SAT para poder justificar la contratación de una instancia como Colector. Y eso es lo que siguen haciendo en este momento. Se hablaba de que la ganancia que tendría esta empresa, el pago que tendría pues esta empresa, podría llegar hasta el 35% de la recaudación. O sea, llegando a su meta, el 35% de todo lo que sobrepasa en Andalucía. Y hoy muy de la mano de Quique con lo que él presentaba, sobre todo porque este tipo de estrategia, y que podríamos también relacionarlo al primer tema, que es consejo de sus asesores, normalmente tiende a ser a crear la situación, crear la necesidad a raíz de diferentes acciones, como desprestigio, como mostrar otro tipo de noticias que hagan poder justificar la contratación, el lanzamiento de una licitación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que en este momento está pasando. Definitivamente procede despedir al actual superintendente, porque fue lo que se hizo en un momento y envía un mensaje a la ciudadanía distinto a los demás. Pero también hay que ser claros en otro tema, y es que no se logró alcanzar la meta, no se va a lograr este año y tampoco se va a lograr el próximo.
sobre todo porque estamos hablando de proyecciones que están basadas en un presupuesto que ya de inicio sabemos que no va a poder ser contemplado. Si con una cantidad como con la que contábamos en este año no pudimos alcanzar toda y nos la faltan tributación, 2.000 millones de quetzales. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año? Lo mismo, con un presupuesto que desde ya contempla un gran porcentaje del mismo en financiamiento externo como deuda y también bonos de tesoro, ese otro porcentaje que me refiero a la tributación que debemos de dar todos los contribuyentes guatemaltecos no será alcanzada. Y ese espacio también ahí, ese como bache u hoyo que quedará en el presupuesto, es el preocupante. ¿Deuda? ¿Por qué? Exacto, ¿Deuda? que se irá solventando con deuda y más deuda. Entonces, ¿qué pasa ahí también con el otro superintendente? Pero ese es el procedimiento que debe de surgir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que exigir también? es lo que planteaba el mismo presidente de la República cuando se daba la aprobación de los bonos del Tesoro dentro del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015. Decía, no es lo que nosotros queríamos porque le redujeron a los bonos y tenemos un espacio porque no llegamos a la meta. Entonces, bueno, efectivamente no se va a llegar. O sea, desde el inicio se contemplaba que no iban a lograr alcanzar la Y meta. hay, por ejemplo, Quique, otro problema. Es el espacio que se tiene contemplado para la recaudación por el impuesto de telefonía, que además tiene un error en el cálculo. Tiene un error en la forma en que se va a calcular, tiene un error en los supuestos que utilizaron originalmente, tiene un error en lo que en todo caso sería la base, porque no debió haber sido las líneas telefónicas, sino que en todo caso los minutos que se vendieran, por poner un ejemplo, como es el galón de gasolina y no la bomba de gasolina. O sea, no tiene ningún sentido poner el impuesto a la bomba de gasolina, sino que le pones un impuesto al galón de gasolina consumido. Y tiene problemas adicionales, porque incluso ahora con la caída del precio del petróleo, va a entrar menos impuesto de IVA por importación, porque el valor sobre el cual se calcula la importación va a ser mucho menor para la misma cantidad de galones. Entonces, hay dos o tres cosas ahí que van a afectar negativamente. Ojo, hay un par que van a afectar positivamente, como que probablemente Guatemala crezca entre 4 y 4,5, en vez de 3,5 y 4, que era la proyección original sobre la cual se basó el presupuesto. Entonces, las variaciones para adelante pueden terminar mejorando en algunos aspectos y empeorando en otras. Pero son cosas fuera de lo normal cuando algo como el petróleo sucede y que está abajo de $60 el precio del barril. No es algo que se pudo haber tomado en cuenta en septiembre, no es normal. Entonces, eso es razonable que pueda generar estas dudas. Pero los problemas hacia atrás no fueron por eso, fueron por una mala administración y gestión en las aduanas, principalmente. Que a ese no se le ha entrado nunca. Es más, se le ha entrado, pero no por parte de la SAT. No, claro. Ese es el problema. Se le ha entrado por parte de quienes están administrando y quedándose con grandes tajadas. Pero es que, a ver, Quique, desde Moreno... Sube el valor en dólares de las importaciones a Guatemala, pero baja la recaudación. No encaja, nunca. Es imposible. No encaja. No puede ser. Es una locura, pero a ver, se habla de la gran... Yo me acuerdo de la gran mafia, de todo lo que le indicaban a Moreno, y luego a aquel salvadoreño... De niños ya. Aquel Hipólito Reyes, ¿se acuerda? Sí, que también estaba en el mismo caso, que se decía que era el gran rey del contrabando de este país y que prácticamente todo lo que entraba le rendía tributo, que los vistas eran los grandes magnates de la corrupción de este país. Pero estamos hablando de prekinder, pues. Hemos llegado ya al high school fácil. Y tenemos un problema más grave, que siendo el año electoral como viene, va a ser más complicado todavía esto, y lo que viene va a generar muchos más compromisos para adelante de diferentes tipos. Entonces eso es lo que más debiera preocupar, que lo que viene no se ve mejor que lo que ya pasó. Nos dice a través de las redes César Dávila, todo provocado para justificar sus acciones corruptas con Collector, al igual que Gobernación Herbert. Lo mismo que todos los actuales gobernantes ineptos, incapaces, sin planificación, sin preparación profesional ni académica real. Antonio, meta tributaria siempre es un pretexto para el próximo año. No tener otra opción para decir más bonos. El chiste es que sea inalcanzable, nos dice Antonio. Ana Lucía, ¿la escucho? Para ir terminando y cerrar el tema, yo creo que los esfuerzos o la concentración por parte de las autoridades para poder resolver este problema son los equivocados. Y es que no tiene que centrarse en contratar a alguien externo
también emitiendo otro gasto diferente que seguramente el fee mensual que vayan ellos a proponer no va a ser quizás el más accesible también, que va a irse adentrando también en los gastos ordinarios de todo el aparato estatal, cuestión que no estaba contemplada tampoco hasta el momento. Los esfuerzos deben ir dirigidos por parte de las autoridades a eliminar la corrupción. Ya el Movimiento Cívico Nacional presentaba hace varios meses un estudio en el cual se daba a conocer cuánto perdía el Estado guatemalteco por hora a raíz de la corrupción. Son cientos de millones de quetzales que pudieran ser recuperados si los esfuerzos van dirigidos hacia eso. ¿Cómo es posible que estemos en el año 2014 y no observemos nunca ninguna clase de investigación por parte de un Contralor General de Cuentas o del Ministerio Público de algún funcionario que esté actualmente, valga la redundancia, en funciones, que esté operando, que esté trabajando? Se le persigue como una clase de cacería de brujas justo cuando sale del lugar. ¿Por qué no se hace desde antes con el fin de poder prever, intentar que toda esa cantidad de dinero no se pierda? Y sobre todo en estos momentos en el cual el descaro se ha apropiado de nuestra sociedad, en la cual pese a que medios de comunicación lo dan a conocer y que se habla en redes sociales con investigaciones serias y demás, aún así no sabemos de investigaciones ya concretas y serias en contra de todos estos funcionarios. Entonces, por ahí deberían de ir los esfuerzos, aduanas por supuesto, y allí seguramente contamos con más presupuesto para poder hacer funcionar el gobierno. Al final no es cantidad, es la forma en la que se vaya administrando la plata que se tenga. Nos dice Vilma Hernández: a nosotros, el pueblo, nos ordeña la SAT para sacarnos el pago de impuestos. Entonces, ¿qué hacen el dinero? Campaña anticipada. Charlie Hugo nos dice: si cada día el Estado es más grande, ¿no habrá recaudación que alcance a más Estado, mayor corrupción? Pues no hay más Estado. El Estado sigue siendo el mismo tamaño desde hace 16 años, que es más o menos el 15% del PIB, del Producto Interno Bruto de Guatemala. Lo que es más grande, cada año hay más dinero, pero con relación a la riqueza total del país, es exactamente el mismo tamaño desde hace más de 20 años. Pero, a ver, Quique, lo que sí hay que admitir es que para que caiga un corrupto, tiene que ser así. Sí, sí, o sea, pero muy selectivo. Pero más allá de eso, porque y lo está demostrando lo que está pasando en Brasil. Claro. En Brasil no están los políticos presos aún. Claro. Están los empresarios que pagaban por contratos. Exacto. Presos en Brasil. Claro. Porque aquí cada vez que volteamos a hablar y hablamos de corrupción, siempre se señala solo a un lado. Y cuando hablamos de eso habría que voltear a ver el espejo y ver quiénes o cuántos están conectados a nivel nacional con electricidad ilegal, Codeca. ¿Cuántos están conectados con cable ilegal? ¿Cuántos hay en Guatemala que están conectados con agua ilegal? Todo esto es corrupción. El caso, el clavo es que me cachen, como dice, claro. usted, ¿no? Entonces el esquema acá es que nos encanta señalar a algunos cuando, yo esto lo he repetido aquí varias veces, pero Giuliani lo dijo en el ENADE, él hablaba de la policía, pero decía: no puede sobrevivir una policía corrupta en una sociedad que no sea igualmente corrupta, porque necesita cómo subsistir. Lo mismo un sistema como estos. El sistema funciona porque hay abogados, arquitectos, ingenieros, contratistas, empresarios que están dispuestos a hacer corrupción para poder sobrevivir en sus negocios. Y esa es la razón por la que hay corrupción. Claro. Y eso es lo que tenemos que poder comprender, que el sistema es corrupto porque o somos permisivos con él o somos partícipes de él. Y eso es lo más triste, que usted no ve acá una manifestación de 100,000 personas exigiendo por algún tema de corrupción, no, porque la mayoría de la gente voltea a ver y piensa: de pronto yo algún día estoy ahí en finanzas, de pronto estoy algún día ahí y tengo que poder aprovechar de eso, o yo, estando acá donde estoy, necesito ese sistema corrupto para que me dejen hacer mis negocios. Y así nos salimos. El famoso estado patrimonial del que siempre habla Philip Chicola. Claro. Sí, o sea, si el famoso solo a mí, claro. O sea, mire, déjeme pasar solo a mí, o sea, no me ponga multa solo a mí, no me pasé del semáforo solo a mí, perdónemela, o sea... Solo me parqué 5 minutos. Sí, o sea, así no funciona el asunto. En nombre de Quique Godoy, Ana Lucía Mazariegos, Hugo Novales, Cristian Castillo, Philip Chicola, Edgar Ortiz, Estuardo Zapeta, un servidor Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.